Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia. Lamentar el error, el cambio de hora que ha habido, pero bueno, errores tenemos todos probablemente, ¿no? En cualquier caso, agradeceros de nuevo vuestra presencia. El motivo de la rueda de prensa es presentar y explicar las medidas puestas en marcha desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, continuando en la senda de apoyo constante y ayudas que desde el Gobierno regional estamos poniendo a disposición de nuestras empresas, nuestros autónomos y también en manos de nuestras entidades, de las entidades locales municipales para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de la COVID. Además de la puesta en marcha de estas medidas es fruto y están alineadas con la Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura, la cual, como conocéis, constituye un punto de partida para el desarrollo de actuaciones posteriores a esta crisis que tenemos encima por la irrupción de la COVID. Una agenda que plantea un nuevo arranque en lo económico, en lo social y en lo democrático, con la finalidad de proponer un nuevo proyecto de región tras la crisis, un proyecto de una región más eficiente y más moderna. Este nuevo arranque queremos soportarlo e impulsarlo sobre los sectores estratégicos de especialización y con valor de futuro en Extremadura, en ámbitos clave como son el medio ambiente, la economía circular, las energías renovables, la innovación científica, la tecnológica y esa cuarta revolución industrial vinculada a las tecnologías emergentes y transformación de productos y servicios. Y lo queremos hacer, además, a través de alianzas y de acuerdo con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para hacer realidad en Extremadura unos objetivos de desarrollo sostenible que persiguen la igualdad entre personas, protegiendo el planeta y asegurando la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo. Estas ayudas que hoy vamos a presentar pretenden paliar, en parte, el impacto socioeconómico de la pandemia, evitando pérdida de puestos de trabajo, con el firme propósito de contribuir a paliar o minimizar las desigualdades sociales, potenciando asimismo el desarrollo rural, la I+D+I, y el fortalecimiento del tejido empresarial, con una perspectiva hacia un camino de caminar hacia una transición económica más sostenible y más inclusiva. Responde en estas ayudas a una necesidad de estar preparados para los cambios estructurales que se avecinan, que exige este mundo que viene, en el cual se están transformando muchas cosas y además entendemos que estas acciones son punto de partida para llegar a eso, aprovechando, por tanto, y ayudándonos a estar en mejores condiciones para afrontar estos cambios que se avecinan. La primera de las ayudas que presentamos son las ayudas para la puesta en marcha de un programa para la mejora competitiva de la pyme extremeña, desarrollada por la Dirección General de Empresa, cuyas bases reguladoras se han publicado en el Diario Oficial de Extremadura en el día de hoy. El objetivo de esta subvención son subvenciones a fondo perdido para empresas con centros productivos en Extremadura, con la finalidad de poner a disposición de las empresas, mecanismos que contribuyan a facilitar el proceso de reconstrucción y posterior crecimiento de sus negocios. Se estructuran en 4 líneas de modalidad establecidas en optimización de la gestión de la pyme, implementación de herramientas tecnológicas, implantación y certificación de normas y sistemas de calidad y desarrollo de envases y embalajes a través de acciones de diseño. Los beneficiarios son todas las pymes y autónomos de Extremadura. La cuantía de las ayudas serán hasta un 80% de la inversión subvencionable y el importe de la convocatoria sale 3,5 millones de euros. Se han realizado modificaciones en esta nueva convocatoria, en estas nuevas bases reguladoras respecto a los decretos precedentes, modificaciones en las cuales queremos destacar el procedimiento en este caso va a ser de concesión directa, por tanto se han flexibilizado los requisitos, se ha aumentado el importe de las ayudas y también se ha incluido al comercio minorista en todos los aspectos, cuestión que antes no estaba incluido, fruto del apoyo y de la importancia que para nosotros supone ese sector.
La redefinición, por tanto, de este programa de ayudas al tejido empresarial complementa y se suma a las actuaciones precedentes desde el inicio de la pandemia, para impulsar la competitividad de nuestras pymes y nuestros autónomos. Y estamos además convencidos de que ayudarán y contribuirán a minimizar y hacerlos más competitivos. Otra de las ayudas es la destinada al fomento de cooperación empresarial, cuya convocatoria fue publicada en el DOE el pasado viernes 30 de octubre. El objetivo de esta convocatoria es favorecer la competitividad y el crecimiento de las pymes de Extremadura a través del desarrollo de proyectos de integración empresarial colaborativos y el fomento de los clústeres y agrupaciones empresariales innovadoras de la región. Los beneficiarios vuelven a ser las pymes y, en este caso, también las comunidades de bienes y sociedades civiles, así como las agrupaciones empresariales innovadoras o clústeres y similares denominaciones. Las cuantías, el importe de la convocatoria es de 400.000 euros y las cuantías subvencionables están entre el 75 y el 100% de las acciones solicitables, que pueden oscilar entre 9.000 y 50.000 euros. Otra de las líneas de ayuda es la destinada a la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizadas por empresas extremeñas. Esta ayuda la saca la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidades. Y las bases reguladoras fueron publicadas también el pasado viernes 30 de octubre en el DOE. A lo largo de la crisis sanitaria se ha puesto de manifiesto, más que nunca, quizá la importancia del conocimiento científico y tecnológico al servicio de nuestra sociedad, conocer que estaba ahí, ¿no? Buscando soluciones a los problemas que la sociedad ha demandado, entre los que se encuentran, además, nuestras empresas extremeñas en disposición de hacerlo. Siendo conscientes de esto, sabemos que estamos en un momento clave y, por tanto, queremos impulsar estos proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, abordando la modificación de los decretos anteriores, con el objeto de que las empresas beneficiarias dispongan de una sola norma que los englobe y los integre. El objetivo de esta ayuda básicamente es un instrumento para articular y poner en marcha la transformación económica necesaria para hacer de Extremadura una región más competitiva, así como una herramienta para el desarrollo del programa europeo en vigor. Está anclado o soportado por la Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura, por lo que conocemos como RIS3. Estas ayudas se encuadran dentro del reto 3, desarrollar un tejido empresarial e industrial internacionalizado y competitivo, capaz de generar riqueza de forma sostenible en el tiempo. Estas ayudas salen en régimen de concurrencia competitiva, con una clara vocación innovadora, y ponen a disposición de las empresas y agrupaciones de empresas un instrumento más ágil y eficaz, facilitando la realización de actividades de I+D y la incorporación de personal cualificado, incrementando, por tanto, la competitividad de las empresas. Los beneficiarios serán cualquier tipo de empresas que puedan realizar o realicen proyectos de I+D en Extremadura, y se soportan o se distribuyen en 4 modalidades. Ayudas para financiar proyectos de I+D realizados por una empresa que no sea de base tecnológica ni startup. Una segunda modalidad, proyectos de I+D realizados por agrupaciones de empresas con la prestación de servicios de al menos una universidad y o centro de investigación público o privado. Una tercera modalidad, proyectos de I+D realizados por una empresa de base tecnológica. Y una cuarta, proyectos de I+D realizados por una startup. El importe de la convocatoria es de 8 millones de euros, cofinanciados en 80% por los fondos FEDER. Sí me gustaría reseñar las modificaciones respecto a las convocatorias precedentes de esta misma línea. Entre las modificaciones destacamos la evolución. Ahora mismo la evaluación económica y financiera del proyecto va a ser exigible a partir de 60.000 euros, cuando anteriormente era de 45.000, con lo cual incrementamos el espacio en el cual no será necesaria esa evaluación. Reducimos el plazo máximo de ejecución de los proyectos, con lo cual queremos implantar mayor agilidad en la tramitación y en la realización de los mismos. Y también vamos a mejorar la periodificación de pagos, que pasamos de un primer anticipo
al 70%, anteriormente era un 60%, y un pago de liquidación del 30%, que anteriormente era del 40%. Asimismo, otra de las cuestiones que se modifican es la posibilidad que anteriormente no se daba de incorporar como personal auxiliar a estos proyectos a personas con titulación de formación profesional grado 2 o formación profesional de grado superior o equivalente, imputando hasta 1.720 horas al año a la ejecución de los proyectos. Respecto a las modalidades, es decir, las modificaciones para la modalidad 1, se aumenta los proyectos de I+D que sean realizados por empresas de base que no sean de base tecnológica ni startup, aumentamos de 250 a 350.000 euros para pymes y desde 500 a 750.000 euros para grandes empresas. En la modalidad 2 aumentamos la inversión subvencionable desde los 500.000 hasta los 750.000, en el caso de que solo participen pymes, y desde 750 a 1 millón cuando participen grandes empresas, alguna gran empresa en el proyecto. En la modalidad 3, la inversión subvencionable máxima se incrementa desde los 250.000 hasta los 450.000 y en la cuarta modalidad pasamos de 75.000 a 85.000 euros. Con esto buscamos hacer más atractivas las ayudas, promover la participación de empresas, tratar de que la investigación y desarrollo sea realmente un aliciente para cualquier empresa de nuestra región y además ayuda a mejorar la competitividad y fomente también la creación de un empleo de mayor calidad y más cualificado. Por otra parte, y como anunciaba en el día de ayer la vicepresidenta primera, tras Consejo de Gobierno celebrado, se ha aprobado o aprobamos la convocatoria de ayudas destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y emprendimiento digital en empresas de Extremadura por un importe de 3,5 millones de euros. La convocatoria será publicada en próximos días en el DOE. Resulta en este momento esencial procurar minimizar ese impacto social y económico atendiendo a las necesidades de las empresas más pequeñas y contribuir a mantener la actividad. Una de las fórmulas que pueden ayudar, o hemos entendido que así es, a ayudar a esa continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo en estas condiciones de pandemia son las del teletrabajo y el emprendimiento digital. De hecho, muchas de las empresas tuvieron y están teniendo que improvisar medidas de teletrabajo o, en cualquiera de los casos, tendrán que abordarlo en breve por cuanto a la situación actual y, sobre todo, teniendo en cuenta que el teletrabajo es una cuestión que ha venido a priori para quedarse entre nosotros, ¿no? Y fomentar otro tipo de relaciones laborales. Eso acompaña también la implantación de tecnologías de nueva generación, facilitando, por tanto, la inmersión de empresas en los entornos digitales y aumentando o ayudando a aumentar, colaborando en un aumento de la competitividad, facilitando la gestión y aumentando también la calidad de los servicios. El objetivo, por tanto, es favorecer la implantación de medidas desde el ámbito público que permitan ese establecimiento de teletrabajo en el mayor número de empresas posible, apoyando la modernización de las pymes y autónomos, implantando soluciones tecnológicas emergentes que se están consolidando en el mercado actualmente. A corto plazo también esto va a permitir paliar los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria y, más allá de la propia crisis, a medio y largo plazo, la implementación de aplicaciones y sistemas TIC que conllevan la adopción de este teletrabajo, provocando asimismo un incremento, facilitando o ayudando a mejorar la productividad de las empresas. Esto además ayudará en ese cambio, esa transformación digital por la que estamos apostando y apostamos como una de las líneas estratégicas de este Gobierno. La convocatoria se divide en dos modalidades. Una primera modalidad de teletrabajo, la cual se dota de 1,5 millones de euros, con dos categorías de servicios subvencionables. La conectividad, subvencionables los servicios tanto en asistencia técnica para la elaboración de un plan de adecuación particularizado al teletrabajo como su implantación efectiva en la empresa, y otro servicio que será la oficina en la nube.
Una segunda modalidad, que será la de emprendimiento digital, dotada con 2 millones de euros. Contempla, asimismo, 2 categorías de servicios subvencionables: el impulso a la implantación digital, accediendo, por tanto, las empresas a posibles contratos de apoyo que necesiten a la hora de definir sus planes de viabilidad en proyectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, así como la implementación de esas soluciones TIC, ampliando los conocimientos con los que adaptarse a esas necesidades del mercado que caracterizan a la nueva economía digital. Y, asimismo, para participar en campañas de concienciación sobre el uso práctico de las tecnologías. Y un segundo servicio, que será el servicio de ciberseguridad. Se subvenciona o vamos a subvencionar la asistencia técnica para la elaboración de un plan de adecuación técnica de ciberseguridad y el afianzamiento de esa ciberseguridad afianzada. Como sabéis, ahora mismo y en estos momentos es un ámbito de extrema importancia por cuestiones relativas básicamente a la protección de datos, y además es un requisito que se está implementando en todas las empresas en el mundo cibernético. Los beneficiarios van a ser, de nuevo, todas las pymes y autónomos extremeños, en una cuantía que va a alcanzar hasta el 80% de la inversión subvencionable, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario, independientemente, y esto es importante, del número de servicios que se soliciten. Tenemos que entender que estas ayudas que convocamos se hacen de una forma excepcional, con amplias, queremos que tenga amplia repercusión en todo el tejido, sin perjuicio de estudiar nuevas, futuras convocatorias similares, mejorando lo que veamos proclive, dado el marco en el cual nos estamos en este momento desenvolviendo. Estas ayudas, asimismo, van a ayudar, como les decía, complementarán otras para conseguir los esfuerzos o la dinamización que perseguimos en la transformación digital de la región y del sector privado. Para municipios de hasta 6.000 habitantes establecemos también, tenemos una última ayuda, que serían las relativas a entidades locales de menos de 20.000 habitantes destinadas al desarrollo de pueblos inteligentes, cuya orden de bases reguladora fue publicada el pasado 23 de octubre y la convocatoria se publicará próximamente. Estas ayudas tienen como objetivo el facilitar a los pueblos el acceso a tecnologías capaces de mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos que prestan y, especialmente, diferenciarlos como destinos turísticos inteligentes. Para la Junta de Extremadura, estas TIC constituyen en el momento actual una herramienta muy útil para dar a conocer esta oferta turística de cada localidad y mejorar la experiencia del visitante, puesto que a través de estos sistemas tecnológicos será posible facilitar mayor y mejor información sobre todo lo relativo a alojamientos, lugares que aparcar o bien rutas a medida de sus intereses. En concreto, estas bases contemplan 2 modalidades: destinos turísticos inteligentes y patrimonio cultural, con lo que los ayuntamientos interesados podrán solicitar para adoptar estas soluciones que permitan al turista interactuar con el entorno que visitan, como audioguías o sistemas de información turística multidioma. Y una segunda modalidad, en la cual se aportaron soluciones para movilidad del turismo inteligente, que complementa a la primera, previendo ayudas que faciliten esa movilidad inteligente, entrando aquí los sistemas a través de los cuales se puedan informar o sugerir al visitante bien zonas de aparcamiento, control y seguridad en el tráfico. Estas ayudas van a alcanzar un 80% de la inversión subvencionable. Los beneficiarios serán los ayuntamientos o entidades locales menores de 20.000 habitantes y el máximo subvencionable será de 75.000 euros. En cualquier caso, estas cuantías vendrán determinadas por los costes del proyecto presentado y por el número de habitantes del municipio que la solicite. Estarán escaladas. Para municipios hasta 6.000 habitantes se establecen ayudas máximas de 30.000, elevándose hasta 50.000 si la entidad local solicitante cuenta con un censo de población entre los 6.000 y 9.000 habitantes. Y el máximo de 75.000 quedarán para municipios con poblaciones entre los 9 y 20.000 habitantes. El importe de esta convocatoria será de 1 millón de euros.
Con esta última ayuda queremos, entre otras de las cuestiones, contribuir, ayudar a las entidades locales a poner freno de algún modo a la despoblación, contribuir a acciones a favor del reto demográfico, puesto que entendemos que fomentar o mejorar los servicios públicos, la calidad de estos servicios públicos, van a constituir un atractivo a la hora de la retención de población, constituyendo además un incentivo para el emprendimiento en economía digital, marcando además el camino hacia el futuro 5G, el cual confiamos en próximos años, en un periodo no más allá de 3 años, podamos tener acceso en todo el territorio. Como conclusión de estas ayudas que he presentado, he explicado, creo que podemos decir que la Junta de Extremadura pone a disposición de empresas y autónomos una cuantía total de más de 15 millones de euros de recursos públicos, así como 2,5 millones de euros más para las entidades locales, todas ellas cofinanciadas a través de Fondo FEDER y, además, aportan y constituyen un elemento de mejora o de apoyo a la mejora de la competitividad, ayuda y colaboración con nuestros autónomos, pequeña y mediana empresa, apostillando y afianzando la apuesta de la Consejería en todos los ámbitos en los cuales tiene competencias para facilitar, minimizar y paliar los posibles efectos que en estos momentos están sufriendo consecuencia de la COVID-19. Son políticas que contribuyen a las políticas esenciales, a las líneas de trabajo marcadas y que van a venir marcadas, están marcadas en los planes en vigor y seguirán abundándose sobre ellas en los próximos planes al amparo de la concertación social y de la Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura, y, por tanto, viene a confirmar esa apuesta decidida de la Junta de forma transversal desde esta Consejería para atender a todos los sectores sin hacer discriminaciones específicas en ninguno de ellos. Por mi parte, nada más, a vuestra disposición si tenéis algún tipo de pregunta o duda. Sí, consejero. En total, 17,5 millones. Quería saber cuántos de ellos pone Bruselas y cuántos pone la Junta de Extremadura. Es cofinanciación de Fondo FEDER, con lo cual es un 80-20%. La Junta pone todos son fondos estructurales, con lo cual pone 17 millones. Son fondos FEDER, fondos programados, fondos en los cuales tiene que ejecutar la Junta. ¿Cuánto pone la Junta? Si quiere, 17 millones de euros cofinanciados en un 80% por Europa y un 20% son fondos de la comunidad autónoma. Vamos, el hecho de que sean fondos FEDER ya se supone son fondos cofinanciados por Europa y la comunidad autónoma. ¿Vale? Sí, yo tenía un par de preguntas para el consejero. Una respecto a este tema. Las empresas, sobre todo estas empresas de base tecnológica, uno de los factores a la hora de implantarse es el dinero, por supuesto. Otra es la formación o, dentro de esa formación, constituir polos tecnológicos. Me viene a la cabeza el más conocido, que es la zona de California por lo alto, en el cual las empresas no se instalan tanto por el dinero como por el conocimiento que hay alrededor en esa zona, que tienen mucha formación, mucha gente con este tipo de conocimiento. ¿Cómo podríamos conseguir atraer a ese conocimiento, más allá de un dinero, sino para que, vamos a decir, esas empresas tuvieran otro aliciente respecto a eso? También se necesitan infraestructuras para todo este tema que estamos hablando de teletrabajo, de teleformación, etcétera. ¿Cómo están ahora, a día de hoy, las infraestructuras tecnológicas en Extremadura? Respecto a la primera, hombre, a ver, Silicon Valley no vamos a ser, ¿no? Pero bueno, no por una cuestión geográfica, sino por una cuestión física y por una cuestión de crecimiento y de modelo productivo, el cual, insisto, estamos queriendo y estamos en esa transformación hacia un modelo de transformación del conocimiento, ¿no?
En Extremadura contamos con el Parque Científico-Tecnológico como polo de atracción, en el cual tiene en estos momentos dos sedes, una en Badajoz y otra en Cáceres, que en un 80% está ocupado por empresas de base tecnológica o startups, las cuales están trabajando a nivel mundial. En la consejería también recibimos continuamente interés de empresas por la implantación. Una de las cuestiones que tenemos prevista dentro del próximo programa operativo es la ampliación del Parque Científico-Tecnológico para crear un nuevo edificio en Badajoz y otro edificio en Cáceres, y asimismo se está estudiando la posibilidad de ampliar y abrir una nueva sede en Mérida. Entendemos que es la forma, quiero decir, el ecosistema está creado. Las empresas quieren ubicarse en el Parque Científico-Tecnológico por diversas cuestiones. Una, por las facilidades, por los medios, las infraestructuras a las que hacías referencia anteriormente, y por otro, porque existe ese ecosistema y esa relación con la universidad, esa cercanía que fomenta la creación de grupos de trabajo, de colaboración, de grupos de investigación y de creación de spin-off derivadas precisamente de esos grupos de investigación. Y en segunda instancia, las estadísticas, podemos decir que la implantación de TIC en empresas en Extremadura, según la última encuesta, creo que es de hace un par de meses, se cerraba el ejercicio o la mensualidad, no recuerdo en estos momentos, pero vamos, puedo facilitar el dato. Es una situación bastante buena dentro de la valoración que se hace. Existe una cobertura a nivel de 4G muy razonable, sin perjuicio de que evidentemente estamos trabajando para que dentro del plan de banda ancha que desarrolla el Ministerio se despliegue la infraestructura de fibra óptica por todo el territorio regional, que además del compromiso del Gobierno de España es que a finales del 22 esté cubierto el 95% de la población mediante la cobertura 5G, mediante fibra óptica, y por tanto tengamos acceso a esa 5G. Y en cuanto a implantación de tecnologías, de infraestructuras físicas propias de las empresas, según la última encuesta, más del 90% de nuestras empresas o de las empresas extremeñas tienen esas facilidades y esas facilities. No obstante, precisamente fruto del compromiso de la Consejería, de la Junta de Extremadura, en definitiva, de abordar una tecnificación mayor de las empresas extremeñas, un acercamiento de esas tecnologías a los autónomos, al comercio, a cualquiera de los sectores existentes. Queremos fomentarlo y además alineado dentro de una de las cuestiones que será fundamental en la estrategia digital para abordar esa participación, esa colaboración con empresas. Queremos fomentarlo poniendo ayudas, acercando esas ayudas a la empresa y facilitando, por tanto, esa tecnificación, ¿no?, a empresas menores. Y sobre todo es un mundo en el cual la tecnología va avanzando continuamente y la obsolescencia está a la orden del día, pues entendíamos que es una de las opciones fundamentales el poder participar, el poder ayudarlos desde esa óptica, ¿no? Consejero, buenos días. Una pregunta que tengo una duda. Ambas ayudas de las entidades locales, si cumple el requisito de habitantes del municipio, ¿puede pedir ambas ayudas? ¿Sería compatible pedir ambas ayudas o solamente se puede pedir? Sí, es compatible. Sí, son modalidades y pueden solicitar para ambas modalidades. Consejero, más allá de este tema, yo le quería preguntar por otro asunto que es el que está de actualidad ahora mismo en todo el mundo. Las elecciones de Estados Unidos, parece ser, todavía no podemos afirmar que Biden va en mejor camino. ¿Qué supondría eso para una economía como la extremeña? Sobre todo porque Trump impuso aranceles que han afectado a algunos productos como puede ser aceituna y aceite, sobre todo, que eran los más destacados. De momento, creo que prudencia. No sabemos quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es una cuestión que debemos esperar unos días y a partir de ahí entrar en las valoraciones pertinentes que entendamos oportunas. Los aranceles están ahí, son medidas que no sabemos y dependerá, no sabemos el nuevo gobierno americano en función de la ideología que tenga y tal, no sabemos cómo va a evolucionar. Yo creo que además es una cuestión que será
abordar por el Gobierno de España, y la Junta de Extremadura estará ahí para hacer valer sus opiniones o sus reivindicaciones, independientemente del color del Gobierno que finalmente adquiera, o sea el resultado de las elecciones. Pero vamos, en estos momentos prudencia y a la espera y no hacer ninguna valoración al respecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias.